¿Por qué las palabras, esas herramientas diseñadas para conectar, tan a menudo construían muros? Elena Navarro se ajustó las gafas de montura fina, un gesto nervioso que delataba la tormenta bajo su aparente calma. Estaba en la sala de reuniones de Urbe Creativa, un hervidero de talento y ambición en el corazón palpitante de Sevilla. El sol de la tarde entraba a raudales por los ventanales, iluminando las maquetas impolutas y los planos extendidos sobre la gran mesa central. Pero para Elena, el aire se sentía denso, cargado de sobreentendidos que se le escapaban como arena entre los dedos. Presentaban los avances del proyecto preliminar para la rehabilitación de un antiguo palacete en el barrio de Santa Cruz. Elena había volcado horas en los detalles técnicos, en la búsqueda de soluciones sostenibles que respetaran la esencia histórica del edificio. Pero ahora, mientras el señor Mateo, el director del estudio, hablaba con su habitual tono pragmático y difícil de descifrar, Elena sentía que algo no iba bien. Sus ojos grises, penetrantes, barrieron la sala. Javier, un arquitecto veterano de bigote canoso y aire escéptico, tenía los brazos cruzados, una postura que Elena interpretó inmediatamente como desacuerdo. Sofía, su colega contemporánea, sonreía levemente, asintiendo a las palabras de Mateo, navegando la reunión con una facilidad que Elena envidiaba y sospechaba a partes iguales. «Elena, tu análisis estructural es impecable», dijo Mateo, deteniéndose en uno de sus planos. «Pero necesitamos ver más la integración con el entorno. Quiero sentir el diálogo del edificio con la plaza, no solo su solidez interna». Elena asintió, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Diálogo? Era un concepto abstracto. Ella trabajaba con líneas, cálculos, materiales. Intentó explicar su enfoque, las razones técnicas detrás de cada decisión, pero notó cómo la mirada de Mateo se volvía más distante. Sintió que se perdía en tecnicismos, que no lograba conectar con lo que él realmente quería decir. Entonces intervino Javier. «Quizás un enfoque más clásico en la fachada principal ayudaría a esa integración, señor Mateo. Mantener la carpintería original, por ejemplo». «Pero la eficiencia energética se resentiría», saltó Elena, quizás con demasiada vehemencia. Vio cómo Javier fruncía el ceño y se replegaba un poco más. Sofía lanzó una mirada rápida entre ambos, indescifrable. La reunión terminó con una tensión palpable. Mateo asignó tareas, su tono neutro sin ofrecer pistas sobre su satisfacción o disgusto. Elena recogió sus cosas sintiéndose torpe, incomprendida. Sabía que era buena, técnicamente brillante, pero la comunicación, ese baile sutil de palabras no dichas y gestos interpretados, era un idioma extranjero que apenas balbuceaba. Esa noche, en su pequeño apartamento alquilado en Nervión, con el eco lejano del bullicio sevillano entrando por la ventana abierta, habló por videollamada con su hermana Carmen. «No sé qué hago mal, Carmen», confesó, pasando una mano por su pelo corto y castaño. «Siento que digo lo correcto, pero no llega, o llega mal». Carmen, siempre más directa y emocionalmente transparente, suspiró al otro lado de la pantalla. «Elena, a veces no es solo qué dices, sino cómo lo dices. ¿Y qué no dices? La gente no es un plano, ¿sabes? Tienen capas. Capas». La palabra resonó en Elena. Ella era experta en analizar las capas de un edificio, su historia, su estructura. ¿Podría aplicar esa misma habilidad a las personas? La idea le pareció a la vez desalentadora y extrañamente lógica. Recordó una experiencia anterior, en otro estudio, donde un malentendido con un superior, una palabra mal interpretada, una crítica no expresada claramente, le había costado un subject en el que había puesto full alma. Recordó una experiencia anterior, en otro estudio, donde un malentendido con un superior, una palabra mal interpretada, una crítica no expresada claramente, le había costado un proyecto en el que había puesto el Thistle. La inseguridad que arrastraba desde entonces le apretó el pecho. Necesitaba destacar en Urbe Creativa, conseguir ese proyecto de rehabilitación. No solo por su carrera, sino para demostrarse a sí misma que podía encajar, que podía ser comprendida. La oportunidad o el desafío llegó pronto. El cliente del palacete de Santa Cruz, un empresario hotelero con fama de exigente, visitaría el estudio para una presentación inicial. Mateo confió en Elena para exponer la parte conceptual y técnica. Era su momento. Pasó días preparándose, puliendo cada diapositiva, ensayando su discurso frente al espejo. Se centró en la lógica, en los datos, en la brillantez de sus soluciones sostenibles. Quería impresionar con su competencia. El hecho sin Velasco, el cliente, llegó acompañado de su asistente.
Era un hombre de mediana edad, vestido impecablemente, con una expresión cortés pero reservada. Elena comenzó su exposición. Habló con claridad, su voz firme al principio, pero a medida que avanzaba notó algo inquietante. El señor Velasco asentía educadamente, pero sus ojos vagaban hacia la ventana, sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa. Cruzaba y descruzaba las piernas. Elena sintió una punzada de pánico. ¿Estaba aburriéndolo? Aceleró el ritmo, añadiendo más detalles técnicos, más datos sobre eficiencia, intentando recapturar su atención con la fuerza de la información. Cuando terminó hubo un breve silencio. El señor Velasco sonrió levemente. Muy interesante, señorita Navarro. Muy completo. La palabra completo flotó en el aire, ambigua. ¿Y el alma del edificio? ¿Dónde queda el encanto que enamoró a mi esposa de este lugar? Elena se quedó sin palabras. Alma. Encanto. No eran variables que pudiera cuantificar. Intentó responder, volviendo a los materiales nobles, a la luz natural, pero sintió que sus palabras no aterrizaban. Mateo intervino con habilidad, redirigiendo la conversación hacia aspectos más generales, pero el daño estaba hecho. La reunión terminó con una cortesía fría. Cuando se hubieron ido, Mateo se volvió hacia Elena. No levantó la voz, pero su mirada era elocuente. Elena, el cliente no compra metros cuadrados ni kilovatios ahorrados. Compra una experiencia, una emoción. No has sabido leer qué era lo importante para él, más allá de lo obvio. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Elena sola en la sala de reuniones, el eco de sus palabras resonando más fuerte que cualquier crítica directa. La frustración la golpeó con fuerza, seguida de una oleada de autocrítica. Había fallado. De nuevo. No por falta de talento, sino por esa incapacidad para ver más allá de la superficie, para entender las capas de las que hablaba Carmen. Se sentó, mirando la maqueta del palacete, tan perfecta y lógica en su diseño, y sintió una profunda desconexión. Esa noche, en lugar de repasar planos, Elena encendió su portátil y empezó a buscar. Tecleó frases como entender a la gente, comunicación no verbal, inteligencia emocional en el trabajo. Saltó de un artículo a otro, de un blog a un vídeo. Las ideas empezaron a remolinarse en su cabeza. La importancia de la mirada, del tono de voz, de los pequeños gestos. La necesidad de ponerse en el lugar del otro. El peligro de asumir que las palabras significan lo mismo para todos. El poder de validar las emociones ajenas antes de ofrecer soluciones. Y lo más sorprendente, la idea de que para entender a los demás, primero necesitaba entenderse a sí misma, sus propias reacciones, sus propios filtros. Era abrumador, pero también extrañamente esperanzador. Era como si le hubieran dado un nuevo juego de herramientas, no para diseñar edificios, sino para navegar el complejo entramado de las relaciones humanas. Decidió que no podía permitirse otro fracaso. Tenía que intentarlo. Tenía que aprender a leer las capas. Su primer intento consciente fue con Javier. Estaban revisando unos planos de instalaciones y surgió una discrepancia. Recordando lo leído sobre la empatía, Elena intentó ponerse en su lugar. «Entiendo que prefieras esta distribución, Javier», dijo, esforzándose por sonar comprensiva. «Desde tu experiencia seguro que te tiene ventajas que yo no veo». Javier levantó la vista de los planos, arqueando una ceja. «¿Mi experiencia? ¿Quieres decir que soy viejo?» Su tono era irónico, defensivo. Elena se encogió. Había intentado ser empática y había sonado condescendiente. Un fracaso. Tachó mentalmente empatía forzada de su lista de estrategias. El siguiente desafío fue Mateo. Necesitaba su aprobación para contactar con un proveedor especializado en restauración de azulejos antiguos. Sabía que Mateo valoraba la eficiencia y odiaba perder el tiempo. Esperó a encontrarlo solo, cerca de la máquina de café. Recordó la importancia de validar. «Señor Mateo, sé que está muy ocupado con la presentación del proyecto de Málaga», empezó, intentando mostrar que reconocía su carga de trabajo. «Pero necesitaría un momento para consultarle algo rápido sobre los azulejos del palacete». Mateo suspiró, un sonido casi imperceptible. «¿Azulejos? ¿Ahora?» «Elena, céntrate en lo prioritario». Se sirvió un café corto, intenso, y se alejó antes de que ella pudiera explicar la urgencia. Otro intento fallido. Validar en el momento equivocado o de forma incompleta no servía. Con Sofía la dinámica era aún más confusa. Sofía parecía siempre dispuesta a ayudar, a compartir información, con una sonrisa encantadora. Un día le pidió a Elena su opinión sobre una propuesta de diseño interior que estaba preparando.
Elena, halagada por ser consultada, le dio ideas detalladas, compartió algunos bocetos preliminares que había hecho por su cuenta. Días después, en una reunión informal, escuchó a Sofía presentar esas mismas ideas como si fueran suyas, adornadas con su habitual elocuencia. Elena se sintió utilizada, pero la sonrisa de Sofía era tan abierta, su agradecimiento tan efusivo. Tus comentarios fueron tan inspiradores, Elena, que dudar de ella parecía paranoico. ¿Había interpretado mal sus intenciones? ¿O era Sofía realmente una maestra en el arte de la manipulación sutil? Elena no sabía qué pensar y la incertidumbre la desgastaba. Empezó a observar más, a escuchar no solo las palabras, sino también los silencios, los tonos, los gestos. Se fijó en cómo Mateo tamborileaba los dedos cuando estaba impaciente, aunque su rostro permaneciera neutro. Notó cómo Javier relajaba los hombros y hablaba con más calidez cuando se mencionaban técnicas de construcción tradicionales. Vio cómo la sonrisa de Sofía a veces no llegaba a sus ojos, especialmente cuando alguien más recibía un elogio. Y empezó a observarse a sí misma. Se dio cuenta de que cuando se sentía presionada su voz se volvía más aguda y rápida. Descubrió que cruzaba los brazos no solo cuando no estaba de acuerdo, sino también cuando se sentía insegura. Una tarde, discutiendo con Javier sobre la elección de un material, sintió una oleada de irritación. Estuvo a punto de rebatirle con dureza, pero se detuvo. Respiró hondo. ¿Por qué estaba tan molesta? Se dio cuenta de que la verdadera razón no era la opinión de Javier, sino que ella misma estaba estresada por un plazo de entrega inminente. Estaba proyectando su propio agobio en él. «Tienes razón en que hay que considerar la durabilidad a largo plazo, Javier», dijo finalmente con un tono más calmado. «Quizás deberíamos analizar comparativas de ambos materiales». Javier pareció sorprendido por su cambio de actitud, pero asintió. Fue un pequeño paso, pero se sintió como una victoria. En sus conversaciones con Carmen, empezó a hablar menos de los demás y más de sus propias reacciones. «Hoy Mateo me ha cortado en la reunión y me he sentido fatal, como si mi opinión no importara», le contó. «¿Y crees que esa era su intención? ¿O es así como tú te has sentido por tus propias inseguridades?», preguntó Carmen con suavidad. La pregunta la hizo reflexionar. Quizás Mateo simplemente tenía prisa. Quizás su propia sensibilidad al rechazo magnificaba el impacto de un comentario neutro. Un día, encontró a Javier mirando con nostalgia unas fotografías antiguas de Sevilla en un libro de la biblioteca del estudio. Elena se acercó con cautela. «Es increíble cómo ha cambiado todo, ¿verdad?», comentó en voz baja. Javier suspiró. «Sí, y no siempre para mejor. Se está perdiendo mucho saber hacer, mucha artesanía». Había una nota de genuina tristeza en su voz. Elena recordó el consejo de validar. «Entiendo que te preocupe que se pierda ese saber hacer, Javier», dijo, mirándolo a los ojos. «Tiene muchísimo valor y gente como tú sois los guardianes de esa memoria». Javier la miró y por primera vez Elena vio algo más allá del escepticismo en sus ojos. Vio sorpresa y luego una chispa de conexión. «Bueno», carraspeó, un poco incómodo, pero claramente complacido. Alguien tiene que acordarse de cómo se hacían bien las cosas. Ese día, Javier le explicó con paciencia una técnica de restauración de yeserías que él había aprendido de joven. Fue la conversación más fluida y colaborativa que habían tenido nunca. Con Mateo, el avance fue más sutil. Durante una revisión de planos, Elena notó que él volvía una y otra vez a la sección de la entrada principal del palacete, frunciendo ligeramente el ceño, aunque no decía nada específico. Recordando el fiasco de la presentación, Elena se arriesgó. «Señor Mateo, percibo que algo en la entrada no le convence del todo. Quizás la escala de la recepción o la transición desde la calle». Mateo levantó la vista, sorprendido por su percepción. «Sí, Elena, es la transición. No acaba de invitar a entrar, parece fría». Bingo. Había descifrado una preocupación no expresada. Trabajaron juntos en rediseñar ese espacio, y Elena sintió que por fin empezaba a entender el diálogo que él buscaba. Mientras tanto, a pesar del traspiés inicial, Urbe Creativa consiguió el proyecto de rehabilitación del palacete. La reputación del estudio y la intervención de Mateo habían pesado más que la fallida presentación de Elena. Ella fue confirmada en el equipo principal, junto a Javier y Sofía, bajo la supervisión directa de Mateo. La noticia fue un alivio y una fuente de presión renovada. Ahora tendría que demostrar no solo su valía técnica,
sino también su capacidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente en un proyecto de alto perfil. Las semanas siguientes fueron intensas. Largas jornadas en el estudio, visitas a la obra en el laberíntico barrio de Santa Cruz, reuniones con proveedores, consultas con historiadores. Elena se esforzaba por aplicar lo que estaba aprendiendo. Escuchaba más atentamente en las reuniones, observaba el lenguaje corporal de sus colegas, intentaba modular su tono de voz, validar las opiniones de los demás antes de exponer la suya. A veces acertaba, a veces volvía a tropezar. Con Sofía aprendió a ser más cauta, a establecer límites claros sobre la autoría de las ideas, manteniendo un trato cordial pero menos ingenuo. La relación con Javier se transformó. Ahora discutían abiertamente, a veces en desacuerdo, pero con un respeto mutuo que antes era impensable. Con Mateo, la comunicación seguía siendo un desafío, pero Elena empezaba a sentirse menos intimidada, más capaz de leer entre líneas y anticipar sus expectativas. El mayor reto, sin embargo, estaba por llegar. La presentación final del proyecto ante el señor Velasco, su esposa y varios representantes del Ayuntamiento de Sevilla, de cuya aprobación dependía la licencia definitiva. El día amaneció con un cielo plomizo sobre Sevilla, una rareza en pleno junio que parecía presagiar la tensión del momento. La sala de presentaciones del estudio estaba impecable. La maqueta final del palacete rehabilitado ocupaba el centro de la mesa, un equilibrio entre respeto histórico e innovación sostenible del que Elena se sentía orgullosa. Estaban todos presentes. Mateo, con su traje impecable y una expresión más tensa de lo habitual. Javier, revisando nerviosamente sus notas. Sofía, repasando su sonrisa frente al reflejo de una ventana. Y Elena, respirando hondo, intentando controlar el martilleo de su corazón. Estaban todos presentes. Mateo, con su traje impecable y una expresión más tensa de lo habitual. Javier, revisando nerviosamente sus notas. Sofía, repasando su sonrisa frente al reflejo de una ventana. Y Elena, respirando hondo, intentando controlar el martilleo de Moores. Llegaron los clientes y los representantes municipales. El señor Velasco parecía más relajado que en la primera visita, pero su esposa observaba la maqueta con una intensidad casi dolorosa. Los técnicos del ayuntamiento adoptaron una postura formal y escrutadora. La presentación comenzó. Mateo hizo la introducción, Sofía expuso la visión general con su encanto habitual, Javier detalló las soluciones de restauración con una pasión recién descubierta por compartir su saber hacer. El turno de Elena llegó. Habló de la sostenibilidad, de la integración tecnológica, pero esta vez se esforzó por conectar esos aspectos con la experiencia del usuario, con el alma del edificio que tanto preocupaba al cliente. Usó un lenguaje más evocador, menos técnico. Observó atentamente las reacciones. El señor Velasco asentía, interesado. Los técnicos tomaban notas, pero la señora Velasco, su expresión se había endurecido. Tenía la mandíbula apretada y la mirada fija en un punto concreto de la maqueta, el antiguo patio interior, ahora rediseñado como un espacio más moderno y funcional. Cuando Elena terminó, uno de los técnicos del ayuntamiento planteó una objeción sobre una normativa de accesibilidad que parecía no estar completamente resuelta en los planos. La tensión se disparó. Mateo carraspeó, buscando una respuesta. Javier empezó a explicar la complejidad técnica, pero su voz sonaba defensiva. Sofía intentó desviar la atención con un comentario sobre los jardines verticales, pero sonó forzado. Entonces la señora Velasco habló, su voz baja, pero cargada de emoción. «Pero el patio. Han cambiado el patio. Ese era el corazón de la casa. Mi abuela me contaba historias bajo aquel limonero». Sus ojos se humedecieron. Silencio. La objeción técnica quedó eclipsada por esa explosión de sentimiento. Elena vio el pánico en los ojos de Mateo. Comprendió que aquella emoción era el verdadero obstáculo, mucho más grande que cualquier normativa. Sintió su propia ansiedad subir, el impulso de defender el diseño, de explicar la lógica detrás del cambio. Pero se contuvo. Respiró. Observó a la señora Velasco, la mandíbula tensa, las manos aferradas a su bolso, la mirada perdida en un recuerdo. Leyó el dolor de la pérdida, el miedo al cambio disfrazado de crítica al diseño. Validar. Era el momento de validar. «Entiendo que este cambio le afecte profundamente, señor Velasco», dijo Elena, su voz suave pero clara. Se dirigió directamente a ella, buscando su mirada. El patio era claramente un lugar muy especial, lleno de recuerdos valiosos. Perder algo así o verlo transformado puede ser doloroso. La señora Velasco levantó la vista.
sorprendida. Asintió lentamente, una lágrima rodando por su mejilla. Sí, susurró. Exactamente. Empatía. Ahora tocaba conectar con el equipo, bloqueado por la sorpresa. Se giró hacia Javier. Javier, tú conoces la historia de estos edificios mejor que nadie. ¿Crees que podríamos encontrar una forma de integrar algún elemento del patio original, quizás ese limonero, o algo que evoque su espíritu, sin comprometer la funcionalidad que necesitamos? Javier, que se había cerrado en banda, pareció despertar. La pregunta directa, reconociendo su experiencia, le dio una vía de escape constructiva. Carraspeó. Bueno, el limonero original es inviable moverlo, pero quizás podríamos usar azulejos recuperados del antiguo suelo para crear un patrón en el nuevo pavimento, o plantar un nuevo limonero de una variedad similar. Empezó a pensar en voz alta, buscando soluciones. Autoconciencia. Elena sintió cómo su propia ansiedad disminuía al centrarse en los demás, en buscar puentes. Habló con calma, dirigiéndose ahora a todos. Quizás la solución no sea elegir entre lo antiguo y lo nuevo, sino encontrar una forma de que dialoguen. Podemos revisar la propuesta del patio, incorporar la idea de Javier, asegurándonos de que el espacio siga siendo funcional y cumpla con las normativas. Aquí miró a los técnicos. Pero que también honre la memoria del lugar que tanto significa para ustedes. Volvió a mirar a los Velasco. Su intervención cambió la atmósfera. La tensión no desapareció del todo, pero se transformó en una energía más constructiva. El señor Velasco miró a su esposa con ternura. Los técnicos del ayuntamiento parecían satisfechos con el compromiso de revisar la normativa. Mateo asintió levemente, una señal casi imperceptible de aprobación que Elena esta vez supo leer. La reunión concluyó sin una aprobación definitiva, pero con un camino claro a seguir. Se acordó una nueva revisión centrada en la solución del patio y la normativa de accesibilidad. Al despedirse, la señora Velasco le dedicó a Elena una pequeña sonrisa, cansada pero genuina. Gracias, señorita Navarro, por escuchar. Cuando estuvieron solos de nuevo, el equipo de Urbe Creativa respiró aliviado. Mateo se acercó a Elena. Bien gestionado, Navarro. Has salvado la situación. Fue el elogio más directo que le había dirigido nunca. Javier le dio una palmada en el hombro. Buena idea lo de los azulejos. Podríamos buscar unos similares en Triana. La camaradería en su voz era nueva, real. Sofía la miró con una mezcla de sorpresa y quizás respeto a regañadientes. Estuviste rápida, admitió. Elena se sintió agotada, pero una profunda satisfacción la invadió. No era solo por haber evitado un desastre profesional. Era la sensación de haber conectado, de haber utilizado las palabras y la observación no como armas o defensas, sino como puentes. Había logrado leer las capas, no solo las del edificio, sino las de las personas. En las semanas siguientes trabajaron juntos en la nueva propuesta del patio. La colaboración fue más fluida que nunca. Elena y Javier combinaron sus visiones integrando elementos históricos con soluciones modernas. Mateo supervisó con una confianza renovada en su equipo.